No todas las gripas son las mismas. A los de estrato 1 les da una gripa, a los de estrato 2 otra, a los de estrato 3 otra, a los de estrato 7 otra. En serio, a los de estrato 7 es resfriado. A los de estrato 3, ¿qué es? Entonces, si se dan cuenta, no todos son iguales. Vamos a estar en Marcos 11, versículo 20. Mi garganta me deja. Hoy se llama, recuerden que estamos en esta serie Tras las huellas del Maestro, y el sermón de hoy se llama Tengan fe en Dios. Así se llama el día de hoy. Quiero leerles algo que escribió John MacArthur, porque de alguna forma lo que vamos a hablar hoy es el tema de la oración. Está ahí como si fuera un tema principal, pero en realidad no es un tema principal. Pero quiero leerles algo que escribió John MacArthur que me llamó mucho la atención. Dice: la oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y gloria. Me llamó la atención porque hoy vemos la oración y vamos a entender qué tiene que ver la oración con tengan fe en Dios. Pero la oración ha sido, digamos que, desvirtuada hoy en día. La oración se convirtió más bien en: yo oro para que Dios haga mi voluntad. Y no tanto yo oro para hacer la voluntad de Dios. De hecho, así lo estableció Jesús. Oren para que no caigan en tentación. R.C. Sproul dijo que el enfoque de la oración en algunos de nosotros debería ser la oración del Getsemaní antes que la de mover montañas. Interesante. Pero entonces quiero que nos enfoquemos hoy no en el tema como tal de la oración, que vamos a hablar de la oración, sino de quien hace posible la oración. Vamos a Marcos 11, versículo 20. Toda mi familia estuvo esta semana con gripa y yo estoy a punto de tenerla, pero yo le hago el quite. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Versículo 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Tenaz, ¿no? Impresionante cómo han llegado a descontextualizar esto. Y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 25. Y cuando estén orando, esta parte casi no la leen. Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Interesante. Vamos a estudiar este pasaje. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Y quiero que lo estudiemos de tal manera que aprovechemos cada parte de lo que está ahí escrito. Vamos a sacarle provecho a este pasaje. Por eso les pido apaguen sus celulares o déjenlos en vibrador. No estén distraídos con nada. Enfoquémonos juntos en estudiar lo que está aquí escrito, porque son varias cosas relevantes, no solamente para los discípulos en este momento, sino para nosotros como cristianos.
El tema básicamente de ese pasaje es que después del milagro de la zarza que arde, o la higuera, Jesús exhorta a sus discípulos a tener fe en Dios. Hay un versículo, si ustedes se dan cuenta allí, que no aparece en sus Biblias. En algunas sí, en otras no. En la Reina Valera aparece, en la Nueva Versión Internacional no aparece. Es el versículo 26. Si se dan cuenta, salta del 25 al 27. Bueno, la razón para no incluirlo allí es que este versículo no aparece en los más antiguos y mejores manuscritos del Nuevo Testamento. Es posible que haya sido tomado de Mateo 6:15, que más adelante lo vamos a leer, lo que a juicio propio no lo descarta de ser profundamente verdadero. O sea, Jesús sí dijo eso. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a desarrollar esto. Después de que Jesús maldice la higuera, ¿se acuerdan por qué la maldijo? Bueno, en Manás de uno. Porque no encontró fruto. Muy bien. No encontró fruto allí, ¿verdad? Isabela iba a decir lo mismo, ¿verdad? Muy bien. No encontró fruto, encontró solamente hojas. Recuerden que ese fruto que Jesús pretendía encontrar allí eran unos nódulos que salían antes de los higos y que eran comestibles. Cuando la higuera está frondosa de hojas, lógicamente significa que debían estar esos frutos allí. Pero al no encontrarlos, Jesús maldice la higuera. Ahora, ¿qué representa la higuera? El pueblo de Israel. Muy bien, Mona. El pueblo de Israel, que no dio el fruto que Dios estaba esperando. ¿Qué pasaje usamos o qué pasaje Jesús remembró para eso? ¿Recuerdan? Miqueas 7:1. Amén. Jesús hizo remembranza de ese pasaje, tomó ese pasaje para ese momento. Hablábamos de que como iglesia nos puede suceder exactamente lo mismo. Tener demasiada institucionalidad, demasiado credo, demasiada organización, pero no tener fruto. No solo colectivamente, sino como individuos. No significa solamente ser, sino también parecer. Y al contrario, parecer cristiano, pero serlo también. No es simplemente que voy a la iglesia y qué chévere. No. Si tú necesitas no solamente parecer un cristiano, sino serlo muy profundamente. Entonces estamos hablando aquí de algo mucho más profundo de lo que hoy se concibe como el cristianismo. Bueno, estamos ahí un poquito ya contextualizados. Ahora Jesús maldice la higuera. Y ahí termina el asunto. Y ya hablamos la vez pasada del desarrollo del pasaje la semana pasada. Pero al otro día, este es el tercer día de esa semana crucial en la vida de Jesús, pasan por donde está la higuera y ven la higuera seca, completamente seca de raíz. La higuera se seca y Jesús toma este evento milagroso para enseñar ciertas verdades fundamentales con relación a la fe a sus discípulos que lógicamente trascienden a la iglesia contemporánea, es decir, a nosotros. Lo primero que vemos allí es que la higuera se seca. En la mañana, Pedro ve ese evento y se asombra y le dice a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que tú maldijiste. Este detalle indica que su destrucción fue total y que en el futuro nadie comería frutos de ese árbol. Eso sirvió como advertencia gráfica sobre el juicio que habría de venir en el año 70 después de Cristo sobre Jerusalén. Es evidente que lo que ocurrió aquí fue un milagro. ¿Sí o no? Jesús maldijo la higuera y la higuera se secó. Eso fue un milagro, pero Jesús lo conecta de forma inmediata con la fe.
Según esto, los milagros no se dieron con el fin de entretener a nadie, ni como paliativo espiritual. Había un propósito objetivo en ellos y era certificar el mensaje de la salvación. Y Jesús usó ese evento de la higuera para poner fe en sus discípulos. Ahora, ¿dónde dice, en qué parte de la Biblia dice que los milagros tienen ese fin? Toco este tema porque el pasaje lo toca. Y estamos hablando de aprovechar cada parte del pasaje que estamos estudiando. Entonces vamos a ver dónde dice eso. Marquen ahí, vamos a Juan 20. Juan 20, versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Según este pasaje, estas señales escritas no solo en el Evangelio de Juan, sino en el de Marcos, Mateo y Lucas, tienen un fin. Fueron seleccionadas para poner fe, no solamente en los discípulos en ese momento, sino en las futuras generaciones. En ninguna parte de la Biblia dice que se deben reproducir esos milagros de Jesús. En ninguna parte dice eso. Vamos a Hebreos 2:3. Hebreos 2, versículo 3. Leamos desde el 2. Dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. La ratificó. Es decir, ¿qué milagros necesitamos hoy en día para creer? Los que están en la Biblia. No necesitamos más. Esos milagros que se hicieron para certificar el mensaje ya están allí escritos. No necesitamos más, porque esos realmente fueron verdaderos milagros. Hoy en día es interesante que hay una especie de mercado de milagros. Ven por tu milagro. ¿Así? ¿Cómo es? Servicio especial de milagros. Toda la semana. Y sabes una cosa, cuando tú lees la Biblia, tienes que tener en cuenta algo. La Biblia conserva una línea de tiempo. ¿Sí me explico? Es decir, los eventos en las Escrituras, cuando tú lees, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que son 21 capítulos, está hablando de 3 años de ministerio de Jesús. Tienes que tener en cuenta eso cuando lo lees. Entonces, cuando tú lees 21 capítulos que representan o nos narran 3 años de ministerio de Jesús, en verdad ves pocos milagros para 3 años. Jesús no estaba haciendo milagros todos los días, ni estaba haciendo servicios de milagros. Es más, animó a la gente: ustedes me buscan solamente por milagros. Gente malvada. ¿Te imaginas? Tenemos en Hechos 28 capítulos que nos narran 30 años de cristianismo. ¿Hay milagros en Hechos? Por supuesto, pero muy pocos para 30 años. Pero como estamos acostumbrados a leer
así, sin línea de tiempos, sin perspectiva, sino, uy, vea, todos esos milagros. No, porque un milagro tiene que ser algo inusual. Si un milagro se repite todos los días, deja de ser milagro. Mira lo que dice Norman Heidler. Un milagro es la divina intervención o interrupción de el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho inusual pero intencionado que de otro modo no ocurriría. Con esta definición entonces se entienden las leyes naturales como la forma normal y regular en que el mundo opera. El milagro ocurre como un inusual, esporádico y específico acto del Dios que trasciende el universo. Dice tres cosas: inusual, esporádico y específico. Yo hasta la fecha no he visto en todo este mercado de milagros el primer muerto de 4 días que resucite, el primer ciego que vea, ciego, no con presbicia, porque uno con presbicia ve, poquito pero ve, el paralítico que camine y salte, no que se mueva como si se fuera a caer. Yo no veo hoy eso. ¿Por qué? Porque el fin de los milagros no era que se repitieran. Si estamos buscando más milagros es porque no tenemos fe en los que están aquí escritos. Porque no es suficiente. Necesito otras cosas para creer. Y eso solamente pone en evidencia mi incredulidad. Nada más. Si no es suficiente con lo que yo tengo aquí, nada va a ser suficiente. Nada. Nada. Absolutamente nada. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos en las Escrituras. Para eso fue revelado. ¿Verdad? Para eso fue revelado. El interés de Jesús no era que hoy se reprodujera el milagro del vino. Y hay un charlatán por ahí que llena una copita, vea, lo cambié. No, y toda la gente, ¡oh! Jesús llenó 7 tinajas sin hacer tanto bullo. Eso es un milagro, de verdad. Entonces, tenemos que mirar los milagros que están aquí escritos, porque esos son los que necesitamos. Ahora, estoy diciendo con esto, nuevamente lo digo para que no me malentiendan, que Dios no puede hacer milagros. No, yo no estoy diciendo eso. Yo creo que Dios puede hacer milagros. De hecho, mi vida es un milagro. Si ustedes ven mi vida y mi familia, es un milagro que ha hecho en mi vida Dios. Las vidas de cada uno de ustedes, cuando cambien, cuando se vuelven a Dios, eso es un milagro de Dios. Pero cuando yo veo personas que se apropian de estos milagros para su beneficio, ahí es donde tengo problemas. Porque esto se escribió para que tuviéramos fe en Dios, fe en Cristo, y que mediante esa fe pudiéramos encontrar la salvación, no para que lo reprodujéramos hoy, ¿verdad? Entonces Jesús conecta ese milagro de la higuera que se secó con la fe en Dios, y les dice a ellos, segundo, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Ahora, ¿esto qué significa? Que cuando Jesús exhorta a sus discípulos a tener fe en Dios, significa que la fe está orientada hacia alguien concreto. No es algo circunstancial o subjetivo, es objetivo. Cuando Jesús dice tengan fe en Dios, la dirige hacia alguien. No es circunstancial, pero no es circunstancial. Por eso la fe es una elección. Entonces esto significa que tener fe en Dios es conocerlo. Conocer a Dios.
No se puede tener fe en alguien de quien no conocemos absolutamente nada. Esto de tener fe en Dios es muy profundo. Cuando un judío dice, yo tengo fe en Dios, es porque sabe quién es Dios. A veces usamos la palabra ten fe en Dios, la usamos y la recibimos como una especie de paliativo, como si fuera una especie de aspirina. Tomes esa pasta para que le calme un poquito el dolor, como un calmante. Eso no es así. Cuando Jesús dice tengan fe en Dios, está hablando en serio. Tengan fe en alguien que es confiable. Es como cuando tú, por ejemplo, recomiendan a Alfredo. Recomiendan a Alfredo, este tipo es un médico, de hecho, no hay dos como él. Y uno dice, uy, no, listo, yo voy. ¿Cierto? Uno está dirigiendo esa confianza hacia alguien. Pero yo no puedo decirle eso a una persona si no conozco a Alfredo. ¿Sí me explico? Yo no le puedo decir a alguien, mira, te recomiendo a Alfredo, si yo no conozco quién es Alfredo, o Carlos Barros, o cualquier otro. Yo tengo que conocer a esa persona. ¿Sí me explico? Entonces cuando Jesús dice tengan fe en Dios, lo que está diciendo es conozcan a Dios, tengan fe en Él, confíen realmente en Dios. ¿Por qué nuestra fe a veces es tan inestable? ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no hay relación. Hoy la gente usa la oración sin entender quién está detrás de la oración. ¿Por qué está tan inestable nuestra fe? Porque no conocemos a Dios. Porque no creemos a veces que Dios sea confiable. Pensamos que Dios es pequeño y la gente grande. Y se nos olvida que Dios no es un Dios de almanaque, que es un Dios que en verdad nos ama, que es un Dios que quiere relacionarse con nosotros, que es un Dios que quiere que hagamos las cosas bien, que es un Dios que quiere que actuemos con rectitud, que no es un Dios que nos quiere malcriar, que es un Dios que es justo. Cuando desconocemos ese tipo de cosas y nos ponemos como niños consentidos, ay, pero ¿por qué Dios no me da tal cosa? ¿Sabes por qué es? Porque no la necesitas. Así de sencillo. Entonces, a veces queremos, fíjate, que Dios haga nuestra voluntad, no que nosotros hagamos su voluntad. Y toda esta cosa que tú ves hoy en día en el mundo religioso promueve esa mentalidad. ¡Reclama! ¡Pero reclama! 3 veces y 4 veces. Y luego es que Dios es nuestro, no sé, sí. No es así. Cuando no entendemos quién está detrás de la oración, hacemos de la oración cualquier cosa menos lo que Dios se propuso que fuera. La forma en que tenemos comunión con Él. Pelado no me quiere escuchar. Vale. Yo le tengo un psicólogo excelente. Se lo voy a regalar. Bueno, tengan fe en Dios. Es más profundo de lo que nos imaginamos. Vamos a Jeremías 9:23.
Pasa muy rápido el tiempo. Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor. Mira lo que dice, este es Dios hablando. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor y que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿De qué nos tenemos de gloriar? De conocer a Dios. ¿De qué nos tenemos que enorgullecer? De conocer profundamente a Dios. Ni el sabio de su sabiduría, ni el rico de su poder, quien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerle y de conocer su carácter. Esta escritura nos confirma el hecho de que conocer a Dios es lo más importante para nosotros, criaturas creadas a su imagen y semejanza. Un judío conocía a Dios. Para ellos lo más importante era su relación con Dios. Todo giraba en torno a eso. Ustedes leen el Antiguo Testamento, todo en la vida de un judío giraba en torno de conocer a Dios. Los cristianos en el primer siglo, sus vidas eran significativas porque sus vidas estaban concentradas en conocer a Dios. Amén. Conocer a Dios. Entender quién es Él. Comprender cómo actúa en nuestro contexto histórico, cultural. ¿Cómo actúa? ¿Quién es Él en nuestras vidas? ¿Qué espera de nosotros? Eso va a hacer que nuestras oraciones tengan un calibre alto, espiritualmente hablando. Pero si no, van a ser esa especie de aspirinas, de sal de frutas, que me calma la indigestión espiritual, pero nada más. No va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento. El ingrediente para que mi oración sea una oración conforme a la voluntad de Dios es que yo lo conozco. Ese es el punto. Oseas 6:6. Vamos a Oseas. Dijo un amigo, el profeta con miedo de la Biblia. Oseas. Oseas 6:6. Mira lo que dice. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Más que una fría religiosidad sin fidelidad, lo que Dios pide es que lo conozcamos profundamente y que lo amemos. Lo profundamente significante de nuestra fe es conocer a Dios. Nada puede ser más importante que eso. Nuestra fe será fuerte en la medida que nuestro conocimiento y amor por Dios, de lo contrario será religiosidad fría. La oración, que es el tema que Jesús aborda a continuación, depende en realidad de cuánto conocemos, amamos y confiamos en Dios. El valor de la oración no es la oración en sí misma, sino quien está detrás, delante, encima, debajo y en el centro de la oración. Podemos orar porque hay alguien al que le oramos. En este orden de ideas, la oración está indefectiblemente conectada al carácter y la voluntad de Dios. La oración es posible porque Dios la hace posible. Por tanto, para orar bien, necesitamos conocer al que la hace posible. Si no, no tiene sentido. Si no existiera Dios, no oraríamos. Porque ¿a quién le oramos? Entonces, para orar bien, necesitamos conocer a Dios. R.C. Sproul dijo: si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo,
nuestras vidas de oración serían muy diferentes de lo que son ahora. Es evidente que conocer a Dios nos dará el valor correcto de la oración. La oración nos conecta con Dios, nos permite tener comunión con Él, porque lo conocemos, porque lo amamos. ¿Cómo podemos tener fe en alguien que no conocemos, a quien no amamos? Es bastante ilógico. Hay un principio, ya hablando más específicamente con el tema de la oración, hay un principio que tenemos que tener en cuenta para no entrar en excesos. Si el valor de la oración es Dios, eso significa que en primera instancia la oración está sujeta a su propia voluntad. Vamos a 1 de Juan 5. 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Lo repito, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Pero cómo? Conforme a su voluntad. Este es el principio que, digamos, pone un límite en cuanto al tema de la oración. Debemos orar conforme a su voluntad. Pero si no lo conozco, si no sé quién es Dios, ¿cómo conozco su voluntad? ¿Cómo puedo saber el que pide de mí? ¿O que le agrada? ¿O que le desagrada? Yo definitivamente necesito conocer a Dios si quiero pedir conforme a su voluntad. Porque por no tener en cuenta este principio, es que se han cometido tantos excesos con este pasaje que acabamos de leer. Pidan lo que quieran. ¿En serio? Entonces la gente pide lo que quiere. Yo sé, han habido cristianos que han orado usando los salmos imprecatorios para pedir que a otro le vaya mal. ¿Te imaginas? Eso es no conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, primero, ¿con qué derecho oro? ¿Por qué voy a orar y a pedir si no me he sometido al que me puede dar? ¿Con qué derecho me aproximo allá? Yo necesito conocer a Dios y someterme a su voluntad. Pidan conforme a su voluntad. Definitivamente es así. Entonces viene ya el tema de la oración. Y lo que dice Jesús es que, bueno, por lo menos aquí hay 3 principios del versículo. Vamos a Marcos 11 nuevamente. (23) en adelante. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus pecados. Entonces lo primero es que tiene que ser una oración con fe. ¿Con fe en quién? En Dios, ya está claro eso. La frase acerca de trasladar montañas era una frase judía bastante corriente. Se aplicaba especialmente a suprimir o superar dificultades. Se usaba especialmente en referencia a los maestros sabios
Un buen maestro que pudiera eliminar las dificultades con que se enfrentaba la mente de sus estudiantes se llamaba un eliminador de montañas. Uno que oyó enseñar a un famoso rabino dijo que vio a Resh Lakish como si estuviera quitando montañas de en medio. Así que la frase quiere decir que si tenemos verdadera fe, la oración es un poder que puede resolver cualquier problema y capacitarnos para enfrentarnos con cualquier dificultad y vencerla. Eso parece muy sencillo, pero definitivamente no lo es. Una oración con fe que mueve montañas. Pero ¿cómo podemos orar de esa manera? Porque conocemos a Dios. Han usado tan mal esta escritura que han llegado a decir que nosotros, los cristianos, y eso sale de la boca de predicadores que yo he escuchado, somos como dioses. Porque podemos decir que esto se mueva y se mueve. Y eso es una completa falsedad. El tener el Espíritu Santo no nos hace dioses. La razón por la cual se nos da el Espíritu Santo es para que hagamos la voluntad de Dios y vivamos guiados por el Espíritu Santo. El que podamos orar y podamos mover montañas no significa que podemos hacer lo que queramos con eso, porque Dios tampoco lo va a permitir. Yo creo que a veces las primeras montañas que nosotros tenemos que mover son las que están en nuestro propio carácter y naturaleza. Esas montañas que a veces no son difíciles de mover. El enojo, la incredulidad, la inmoralidad, la duda, el desánimo, eso hay que moverlo primero. Pero queremos un carro. Pero pide por un hombre como Jesús. Un hombre que te ame como Cristo ama a la iglesia. Un hombre que te respete. Un hombre que te lleve a Dios. Por ese tipo de hombre tienes que pedir. Por un hombre como él. Ay, no, es que es tan lindo. ¿Y qué? Eso se acaba. Cuando llega uno de los 45, no hay nada ahí. Y va en decadencia. Pero pide por un hombre o por una mujer. Pide por Dios que te lleve a Dios. No seamos necios. No le creamos a nuestros sentimientos, nuevamente lo digo. A veces ponemos demasiados sentimientos en esto, en lugar de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que nuestras oraciones deben estar orientadas a pedir conforme a su voluntad. Yo tenía 27 años cuando comencé a orar por casarme. Pero también tenía una certeza, estaba convencido de que si no era la voluntad de Dios, iba a quedarme soltero el resto de mi vida. Y no es pecado ser soltero. Pero si me iba a quedar soltero, iba a ser un soltero fiel. Amén. Puro y santo. Esa era mi certeza. De hecho, cuando me novié con Alba, al principio el noviazgo fue difícil. Los 3 primeros meses, yo veía que eso no progresaba hacia ninguna parte. No era como que, sí, vamos a casarnos alguna vez. No veía ese panorama así muy cercano. Al parecer, Albita al principio no estaba muy clara en sus sentimientos. Entonces yo, Dios, que se haga tu voluntad. Esas palabras nos cuestan mucho a nosotros. Dios, que se haga tu voluntad. No, porque si se hace su voluntad, eso quiere decir que mi voluntad ya no se hace. Y me tengo que rendir. Y lo último que yo quiero hacer en mi vida es eso. Por eso solo dicen, reclama. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios.
¿Reclama qué por Dios? ¿Reclama qué? Más bien, haz la voluntad. ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Jesús alguna vez le reclamó algo a su papá? Nada, le dijo: Padre, quita de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No dijo: reclamo, Dios, no moriré en la cruz. ¿A qué hora dijo eso? ¿Cuándo lo dijo? No lo dijo. Se sometió. ¿Por qué nos cuesta tanto someternos? Porque no conocemos a Dios. No lo conocemos. Es tan fuerte que a veces pensamos que yo sé mejor qué hacer con mi vida que Dios mismo. Porque he crecido en el último año espiritualmente tanto que creo que yo sé más que Dios lo que me conviene. ¿En serio? Oh. Pidamos realmente por lo que vale la pena. Las demás cosas vendrán por la pura compasión, por la gracia común de Dios. Porque Él quiere, pero no porque sea una necesidad. Pidamos porque más personas se vuelvan a Él. Pidamos porque nuestras familias se vuelvan a Él. Pidamos con fe porque nuestros hijos se hagan un día discípulos. Pidamos con fe porque nuestros hijos se casen con discípulos. Pidamos porque ese país realmente conozca a Dios. Pidamos por cosas que realmente trascienden. Pidamos por nuestro carácter espiritual. Pidamos por ser gente que teme a Dios. Pidamos por un avivamiento, pero no de emociones y de dinero, sino de santidad, de integridad, de rectitud, de convicción, de confianza en Dios. Pidamos los unos por los otros, porque los solteros se mantengan en su pureza, porque los casados se mantengan en sus matrimonios. Pidamos por cosas que realmente son montañas grandes que hay que mover. Pidan por mí, porque a veces no es fácil. Pidan por mí y por mi familia, porque a veces no es fácil. A veces es duro. Tener la responsabilidad que tengo no es fácil. Yo no quisiera que mi hijo fuera predicador. No quisiera eso. Pero si él algún día lo quiere, amén. Como me dijo Flavio, como me había mandado a nombrar evangelista, ¿sabes en qué te estás metiendo? Le dije: no sé, pero le voy a hacer. Pidamos por esas cosas, hermanos. Por la paz de este mundo. Pidamos por hermanos que están sufriendo en otras partes del mundo. Esta semana me enteré de 21 egipcios que mató ISIS. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de estos hombres? Jesús es Señor. ¿Tú crees que alguien va a decir eso y morir con esa confianza si no conoce a Dios? Pero estamos pidiendo por cosas que no es que no sean importantes, pero que realmente no son significativas. Pidamos con fe, pero también pidamos con expectación. Es decir, creamos que lo que pedimos lo vamos a recibir. Creamos que nuestra familia se va a volver a Dios. Creamos que las cosas en nuestro carácter se van a superar. Creamos en eso. Creamos que vamos a crecer y vamos a madurar. Creamos que la iglesia va a estar en el temor de Dios, pero creamos. A veces la gente usa la oración como una especie de último recurso. Bueno, yo oro a ver qué pasa. Si me va bien, está bien. Si no, también.
Miren, yo les confieso, cuando Alba estaba como así, como que no tenía claros sus sentimientos, yo me puse de rodillas y le dije a Dios, cambia su corazón. De verdad, yo le pedí a Dios que me ame, que se enamore de mí, porque si no es así, no hay nada que hacer. Pero también le dije que se haga tu voluntad. Como les dije, si la voluntad de Dios era que me quedara soltero, mi certeza y mi convicción era que iba a ser el hombre puro que hasta ese momento había sido y debía ser. Ese era el punto. Pero creí, y de un momento a otro ya cambió. Y como decir, hola amor, y yo, gracias Dios, qué bueno. Pero fue su voluntad. Ahora, cuando yo me fijé en Alba, me fijé en una mujer que amaba profundamente, así lo ama. En eso me fijé. Una mujer recta, pura. En el noviazgo no hubo nada nunca de inmoralidad. Una vez, por ahí, por jugar, le dije, ¿qué pasa si me le robó un beso? Me dijo, le termino aquí y ya. Así como ella habla. Sí. Chao. Ese sábado le iba a pedir que fuera mi esposa. Entonces no, da yo la vuelta porque... Pero dije, esa es la mujer que necesito, que ama más a Dios de lo que me ama a mí, que me va a llevar siempre a ser un hombre recto, que no está llevada por emociones. Y yo estaba seguro que se moría por mí en ese momento, pero no se dejó llevar por sus emociones, se dejó llevar por sus convicciones. ¿Por qué te estás dejando llevar? ¿Por qué te estás dejando llevar? ¿Qué es lo que te define como persona? ¿Convicciones o emociones? Estamos en una época en que el sentimiento anda por ahí volando. Todo es sentimientos. Aún las convicciones cristianas las hemos sometido al escrutinio de los sentimientos. Es decir, que ahora nuestra fuente de autoridad no es la Biblia, sino lo que yo siento. No tiene sentido. Una fe expectante es una fe que espera y cree que el poder de Dios puede hacer lo que quiere, conforme a su voluntad. Y lo último, y quizás lo más importante, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Vamos a Mateo 6:15. Que es de donde parece fue tomado el versículo 26 que aparece en algunas de sus Biblias, en otras no. Mateo 6:15 dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Perdonemos, aun si no nos piden perdón. Pero eso es lo que Cristo espera que hagamos. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Perdón. ¿Cómo podemos pedir a Dios algo que definitivamente nosotros mismos no estamos dispuestos a dar? Cuando no perdonamos porque el otro no se lo merece, le estamos diciendo a Dios exactamente lo mismo. No merezco que me perdones. Jesús fue un ejemplo de ello. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue su petición en Lucas 23:34. Este a la larga debería ser el mejor argumento para nosotros. ¿Por qué debo perdonar? Porque Jesús perdona. Porque Dios perdona. Ya,
Necesitamos ser una sociedad que perdona. Porque Dios perdonó entre nosotros. No extrapolemos las cosas, pero aquí, si tienes algo contra alguien, perdónalo. Pero ya. Porque si hoy mueres, de eso se te va a pedir cuentas. Perdónalo. En serio, lo estoy hablando en serio. No hay peor cárcel que el rencor. No hay peor veneno que el odio. Porque cuando tú te tomas el odio, te tomas el rencor, piensas que el que va a morir es el otro, el que está muriendo eres tú. Odiar, sentir rencor, actuar por rivalidad, no es la voluntad de Dios. Si tienes algo contra alguien, perdónalo. Aun si no te pide perdón, perdónalo. Perdona a tus papás. Perdona a tus papás y hónralos, así te hayan abandonado. Perdona a tus hermanos. Perdona a tu esposo. Perdona a tu esposa. ¿Quién eres tú para ponerte de juez? Si Jesús dice que perdonemos, es porque Él tiene un grado de justicia más alto que el nuestro. Y si fue capaz de perdonar todas nuestras maldades y crímenes, que Él era santo y es santo y justo, que tenía todo el derecho de cobrarnos cada una de estas cosas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar cosas insignificantes como que alguien no me saludó hoy? No tomemos las cosas personales, porque son excusas para amar a otro. Y la verdad, Dios no escucha esas oraciones. Así que si tienes odio en tu vida, pero estás orando todos los días, esas oraciones no han salido del techo. Hasta que no perdones, no vas a ser escuchado, te lo garantizo. Es lo que dice la Biblia. Tengan fe en Dios. Muchas gracias.